Gracias por estar aquí. Están en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Muchos no tienen el enlace con esta conferencia. Ustedes están aquí porque son la diferencia, dispuestos a aprender, crecer, cambiar, ser, estar, tener valores espirituales y económicos de largo alcance, producidos ¿cómo? Con la acción, porque solo la acción determina que las ideas se hagan realidad. Quiero que este evento quede escrito en sus mentes y corazones, porque se trata de trascender y saber quiénes somos de verdad. Una diferencia es el ser y el no saber. Una diferencia es el representar y otra el ser. Vamos a aprender lo que es el conocimiento de avanzada, la crema innata del conocimiento perfecto. Porque Dios nos hace en negativo, ignorantes, pero inteligentes, con capacidad y medios a nuestro alcance para aprender, crecer, cambiar, ser lo que queremos ser. ¿Cuántos de ustedes tienen ya el vestido de boda? Pregúntense. Es un éxito que estén acá prestándole oídos a las cámaras. Yo les prestaré mi voz, el verbo luz. Porque la mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda es mente ignorante. El pecado original del ser humano es la ignorancia. Y es muy triste que haya personas que se refugian en la pereza mental y espiritual y no esculcan por dentro el ser, el niño interior, el espejo, la transparencia. El espejo no es la verdad. La luz de Dios que brilla sobre el espejo es la verdad. Y todos los espejos no son iguales. Hay espejos cóncavos, fracturados, ahumados, feos incluso, y nadie conoce el reverso del espejo, nadie conoce el reverso de lo que somos. Esta conferencia se da para todo el mundo, para que todo el mundo comprenda lo que es el ser, para estar en el mundo que es el real, el holístico, porque es mejor ser Cristo que cristiano, vidente. El cristiano es invidente, cree sin saber y rumora sin pensar, le copia a lo que dice papá gobierno y mamá religión, y por eso vive cosificado en su propia ignorancia. No hay peor desgracia, queridos hermanos y hermanas, que ir siendo ignorantes y necios a causa de la pereza mental y espiritual. Están aquí para sacar tiempo para ustedes. El tiempo como tal, Dios no lo regala. A nadie le lleva la factura a la casa por el cobro del tiempo. Entonces, ¿por qué no sacar para nosotros 24 minutos diarios para edificarnos por dentro? Esa es la invitación que yo hago a las naciones del mundo para que siembren transparencia y sean espejos, réplica de Cristo vivo, Cristo Espíritu. ¿Ok? Porque hay muchos Cristos, le hemos hecho alabanza a Jesucristo, solamente uno, pero hay cientos de Cristos que existieron antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4, 3. Tenemos que ser luz, 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 pura luz. Primera de Tesalonicenses 5, 5. Tenemos que vivir en la luz, queridos hermanos y hermanas, eso es muy bello. Efesios 5, 18 y 19. Porque es que somos dioses y no pecadores. Juan 10, 34. Nos han hecho sentir culpables por el pecado de vivir. Hay gente que se siente incluso poca cosa por su ignorancia. ¿Se dan cuenta? Dios nos hizo ignorantes pero inteligentes. Tenemos que explotar esa inteligencia y no dejarnos someter por el yugo del pan, copiándole a la mito, a la fábula, a la parábola, al simil, a la alegoría, al dogma, mete miedo. Le copiamos a Abraham, le copiamos a Moisés y nos fosilizamos en nuestra propia inconsciencia, porque repetimos mitos, fábulas hechas por hombres 4000 años atrás, en la época de Abraham, 1000 años en la época de David y 2000 años
en la época de nuestro amado Jesucristo. Pero analicen ustedes algo muy real. Conocen el mundo y afuera, ¿verdad? Es caos, sombra. Una cultura superficial que fosiliza la conciencia por el simple hecho de que no buscamos en nuestro interior el ser real, el niño interior, el que nos hace brillar como espejos de transparencia. Entonces llegó la hora de edificarnos por dentro, llegó la hora de combatir la ignorancia y llegó la hora de comprender que religión es religación, sometimiento, opresión, dominación, división, cizaña económica, odio separatista, violencia, guerra, muerte. Allí está Israel violando el derecho internacional. Ha matado más de 12.000 niños en 10 meses. Un infanticidio en nombre del Señor, de una sola fe y de un bautismo. ¿Dónde? En Jerusalén. Pero es que se les olvida a ustedes, queridos hermanos y hermanas, de que Jerusalén ya no está en los propósitos de Dios. Gálatas 4:25. ¿Qué estamos siguiendo? Una cultura de muerte. Fuego de arriba, fuego de abajo, lengua de fuego. Israel es estado de guerra y los pueblos callados, parasitados en el creer sin saber y murmurar sin pensar, dicen que se está defendiendo, como si Dios fuera Dios de matanza. Yo digo que está ofendiendo la vida de los niños que murieron en Gaza y fue Gaza constituido en un cementerio. Por eso las naciones ahora tienen que levantarse contra el genocidio y contra el infanticidio, porque somos por vida, no somos por muerte. Es pro muerte la religión de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, y ahí está, matando 12.000 niños simplemente porque son palestinos, como mi hermano Jesucristo. Un falso nacionalismo nazi es lo que estamos viendo en Israel contra el Islam, contra los chiitas que estaban en Franja de Gaza. Reflexionemos pues, si queremos ser cristianos invidentes para seguir copiándole la cultura de muerte, horror, espanto, qué miedo. Pido un minuto de silencio para todas esas criaturas que fueron asesinadas por hambre como política de guerra desde Israel. ¿Se dan cuenta lo que es la religión? La religión, el católico no le habla al adventista, el adventista no le habla al musulmán. Nos separamos, incluso dentro de los hogares. Esa separación, ese pacto ecuménico con el Israel sionista y el Irán antisionista, fuego de arriba, fuego de abajo, es nada más y nada menos, óiganlo bien, queridos compatriotas, pulso de poderes. Israel le dice a Irán, tírame las bombas que yo te las devuelvo. Irán le obedece, pero allá mis niños han sido masacrados, pero afortunadamente Dios y Cristo los recibieron en los cielos. Se está evacuando a la humanidad a poquitos, nos están matando a gotas con la guerra Armagedón. Y dicen los cristianos, los bibliólatras, los cardiólatras paganos, los mercaderes de fe, que es voluntad del Señor. Sí, pero es que el Señor no es Dios. Ahí está el engaño para la humanidad. Que Dios lo bendiga, dice cada cual, con su fe. Es una. Y la otra es que el Señor lo bendiga. Ustedes van a la iglesia católica y dicen vamos a adorar al Señor. No dicen vamos a adorar a Abba, Padre, Madre Celestial. No le copian a Cristo. Mienten, mienten. Es que yo le creo a Jesucristo y creo que ustedes también. Jesucristo en Romanos 8:15 le dice a nuestro Padre Abba. Y en Marcos 15:34 da su nombre, Elohim, el macro Elohim, Eloah, ser supremo, que se participa en todas las criaturas y en todos ustedes los que me están viendo en el mundo. Porque Dios está en el bosón de Gus,
en la partícula divina, el alma, que es como un granito de mostaza, lo dijo Cristo. El reino de Dios es como un granito de mostaza. El único compromiso que tenemos en el mundo es saber quiénes somos y construir el alma, espejos de transparencia, espejos de rectitud, ciencia, conciencia, meditación, neurociencia, ecología, transhumanismo, multicapitalismo, altruista, generoso, bondadoso, proactivo, amor, amando por amar, sirviendo por servir, sin mirar a quién, instalados en una vida amarilla, tan sencillo que es descubrir a Dios. Sencillo, pero se nos ha vuelto un problemón, fuego de arriba, fuego de abajo, metralleta, misiles volando por el cielo, contaminándome el aire. ¿Se dan cuenta? Esos son las religiones de garaje, esos son las religiones del demonio en la tierra. El demonio, y no se me asusten, queridos compatriotas, porque la lengua mía fue hecha sin pelo, lengua afilada como la de Cristo para decir la verdad. Por eso mataron a mi hermano. Se opuso contra él y Roma y lo mataron. Y los mismos que lo mataron se han burlado de sus palabras, imagen, de su presencia para fornicar, diciendo lo que no es. Segunda de Samuel 24:1. Óiganlo bien. Primera de Crónicas 21:1. Allí está muy claro que Satanás es el Dios que adoran los hombres. No me llaméis Baal, dime Señor el marido. Dice en Oseas 2:16. ¿Qué tal que yo estuviera en los tiempos de la antigüedad por ser calvo? En Romanos 2:23-24 matan a un hombre calvo con 42 osos en nombre del Señor de Israel. Pues que ustedes no estudian la Biblia. En Salmo 137:9 bendice a quienes estrellen a los niños contra los muros. ¿Qué es eso? Eso es discriminación. Yo tengo derecho a pelo, pero no a que me maten. ¿Qué les parece? ¿Qué tal los niños diciendo aquí calvo, calvo, sube? Y los ojos despedazando al candidato, ¿sí?, que se manifestó allí. Entonces tengan mucho cuidado de dejarse fosilizar, ¿sí?, de dejarse despersonalizar, porque los religiosos dicen crean, y no confíen en su inteligencia. Nosotros tenemos la razón. ¿Se dan cuenta? Por eso hay necesidad de esculcarnos por dentro, de reflexionar mucho más ahora que el mundo lo están acabando en nuestras narices. Ahí se extendió la guerra genocida, infanticidia a los países del Medio Oriente, simplemente excluyendo a los pobres, porque en la Biblia se oficializa la herencia para Isaac nada más y excluyen a Ismael, el hijo de la esclava. Gálatas 4:30. Y se están tomando la tierra para Ismael en nombre de la guerra, rey David. Y la Biblia Católica del Vaticano dice que los crímenes de David son de mérito a la muerte. Lo dice la Biblia Latinoamérica metódica del catolicismo. ¿Qué tal? David mató a 10,000 y me glorifico en el Señor, dice una canción que cantan los protestantes. ¿Se dan cuenta? Eso es una religión de muerte. David mató a 10,000 y se glorificaba en el Señor. ¿Qué es eso? Horror histórico. ¿Y hasta cuándo vamos a soportar la cultura de muerte? ¿Hasta cuándo vais a ser muertos en vida? ¿No os dais cuenta que Cristo quitó la cultura de muerte? Primera de Timoteo 1:10. Está muy clarito. En Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Pero los testigos de Jehová y la iglesia cambian la palabra fin por la palabra propósito.
entonces le muestran a la humanidad lo contrario, tergiversando la vida y los valores de largo alcance. Sí, creemos que Cristo vino para afirmar la ley de Moisés. Ahí está el engaño. Cristo vino para afirmar la ley del amor, pero no lo acomodan diciendo que vino para afirmar la ley de los sanguinarios israelitas, que son los que están acabando con el mundo. Porque mi hermano dijo que los israelitas son hijos de Satanás, no lo estoy diciendo yo. Lo dice Juan 8, 23, 24, perdón. 8, 44, 47. En Mateo 3, 7, 12 lo afirma. Y está muy claro, él se opuso al Señor. Mateo 7, 21, 29. Mateo 5, 38, 39. Ahí está clarito. Y por eso lo mataron, porque trajo espada contra Israel. Mateo 10, 34. Lo crucifican. Y Pablo lo mantiene crucificado. Así nos dicen. Pero él murió fue en un madero. Así, en una estaca. Y Pablo me lo crucifica. Y me le acomoda un montón de heridas en el cuerpo. ¿Ok? Y entonces la iglesia y los judaicos se quedan con el cuerpo y con la sangre de Cristo. ¿Qué les parece? Y le hacen rezos al cuerpo en Semana Santa, ¿sí? Y a la sangre cada 8 días, ¿sí? Se lo comen en hostias con sabor a sangre. Hostias de harina y vino con sabor a sangre. Practicando necromancia, qué horror. Alumbramiento a los muertos en iglesias construidas sobre los amentas. ¡Qué horror! Le rinden culto a la materia, a la sangre. Sangre y carne es materia. Y la sociedad mundial, Cristo por aquí, Cristo por allá, Dios por aquí y Dios por allá. No conocen a Cristo. El mundo entero ha negado a Cristo. Apocalipsis 19, 19. Porque seguimos a un Señor. Eso es falta de respeto. Decirle Señor al Padre Celestial, Dios de este mundo, del resto de los mundos, civilizaciones, atmósferas y galaxias. Ese cuento del Dios carne con rostro de serpiente que le habló a Moisés, a Aarón y a Miriam, se dejó ver las manos y las espaldas, pero no se dejó ver el rostro. Ese cuento hay que disolverlo en cenizas y comprender que Cristo con la resurrección, Juan 11, 25, 26, pan de vida, 6, 48, quitó la muerte, el dogma, el mito de Abraham. Romanos 10, 4, muy clarito. Colosenses 2, 15, 20. 22, Romanos 7, 4, 6, Colosenses 1, 13, 2, 15, 2, 20, Romanos 7, 4, 6, Hebreos 8, 13, Ezequiel 28, 19. Cristo venció a Satanás, el Dios que adoran los hombres, en el poste llamado cruz, por el mentiroso Pablo. Es que Pablo nos engañó. ¿Cómo? Con la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 21. Todo lo que les estoy diciendo acá tiene fundamento bíblico, pero es que hay una diferencia. Yo estudio la Biblia con los ojos del Espíritu. Las mayorías la estudian por inducción, lo que el pastor les dice. Y fuera de eso, el pastor les dice, párense y se paran, arrodíllense y se arrodillan. Eso se llama psicología oscura, condicionamiento a la personalidad humana. Se arrodillan ante los altares del Dios de la oscuridad, que es el mismo Yahvé, Jehová, Edonai, mutado en Alá. Y ahí lo vemos, como guerrero en Israel, defendiendo a Isaac en nombre de los 28 países más ricos del mundo, la gran alianza Rey David, ¿sí? Peleando contra
los musulmanes, mis hermanos, los chiitas, ¿se dan cuenta? Para apoderarse de la tierra en nombre de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Jacob, iba a decir José, de Jacob. Israel, Jacob se llamaba Israel. ¿Y cómo les parece que esos 12 hijos de Jacob desplazan a los 12 apóstoles? Los obispos reemplazan a los 12 apóstoles y las religiones se quedan con las 2 tablas de la carne. Se quedan con Pedro, con los judíos, ministerio de condenación, y se quedan con Pablo, el ministerio de rescate, con el cuento de la circuncisión y de la incircuncisión, la llamada gracia. Y no hay ninguna gracia. ¿Dónde está? Yo no la veo. Es que es muy fácil aprender a pensar. La sangre de Cristo, su muerte, su carne, su dolor, su sufrimiento, no alcanzó para cambiar el mundo. El sistema religioso no fue capaz de erradicar el mal en el mundo, ni mucho menos la desigualdad social. Oro de indio, oro de sangre, oro de muerte, oro Vaticano. Allí están los sótanos del Vaticano, con unas obras de arte hermosísimas, los marcos en puro oro. Y hay 900 millones de personas con hambre en el mundo. Hay 500 millones de perros corroñeros en el mundo. A Colombia, país pobre después de Haití, ya llegó el hambre. El cinturón de miseria aprieta el estómago de la gente. Hay 3.000 perros corroñeros, perros y gatos corroñeros. Llegó el hambre a Colombia. Y estamos esperando la venida de Jesucristo, que para que arregle este paseo, apenas vaya bajando y vea al señor Maduro en Venezuela y vea al señor Petro acá en Venezuela, lo perezoso que está con el pueblo de Colombia, que lo tiene aguantando hambre, porque la verdad, señor Petro, entonces Jesucristo se nos devuelve y nos queda el problema abajo. ¿Se dan cuenta? La sangre de Cristo no perdonó los pecados de mañana. Jesucristo no perdonó los pecados. Jesucristo no salva a quien es incapaz de gobernarse. Óiganlo bien. Brazo, corazón, cerebro tenemos nosotros. Mundo, neurociencia, ecología, sofrología, espiritualismo científico, gnosis eterna, psicología revolucionaria, neurociencia, todo eso lo tenemos a nuestra disposición para entrar ahora a formalizar un multicapitalismo altruista, generoso, filantrópico, cooperativo, proactivo desde las bases culturales, sembrando amor desde abajo hacia arriba, uniendo a la clase media con los pobres. Eso es lo que debemos hacer y no ponernos a esperar milagros con rezos bullosos, porque la gente que cree en Cristo, rumorando sin pensar, ¿sí?, copiándole a lo que dicen los materialistas saduceos y los hipócritas fariseos, los intelectuales de primera y segundo nivel intelectual, ¿sí? O sea, Pedro, Pablo, la mística de sangre, ¿sí? Aquellos que le copian a la mística se arrodillan pidiendo pan, leche, casa, carro, beca y piden hasta metralla para que les vaya bien en la vuelta. Porque es que yo veo las iglesias como la de San José en Pereira, donde llega fulano de tal que es narcotraficante y los escoltas se quedan en la puerta con las metrallas y el Señor entra a hablar con Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entra a hablar con el cura, el pastor, el que dice ser representante de Dios que le recibe los diezmos. Entonces a nosotros nos han engañado vendiendo el cielo con el diezmo del engaño. Ahí tenemos el abuso mayor. Un pastor de México
de la iglesia final de los últimos tiempos, vendiendo lotes en el cielo. ¿Qué les parece? Risible, ¿verdad? A 1.250.000 el lote. Una barbaridad, una humillación, una forma de jugar con Cristo y mostrar que la Jerusalén terrenal arriba es la Jerusalén celestial, la que nosotros debemos conocer. Gálatas 4:26, la Jerusalén celestial. Ya para terminar, queridos hermanos y hermanas, Mateo 11:12, Mateo 11:12, Lucas 16:16, Mateo 11:12, lo repito, Lucas 16:16 nos muestran a San Juan, el mayor. Mateo 11:14, clarito está, el reino de Dios es la Jerusalén celestial. Díganle no a la ley de Moisés, díganle no al Señor Jehová, Yahvé Adonai, el Dios del desierto, el Dios del Sinaí, que está muerto, muerto, muerto. Ahora todo es vida, vida, somos pro vida. Que se levanten ya las naciones a adorar a Dios a cielo abierto por lo que es, no por lo que nos da. Triste es ver a las personas orando en los santuarios de rodillas, pidiendo pan, leche, mendigando. No estamos aquí para que nos pisoteen, no estamos aquí para mendigarle a papá gobierno ni a mamá religión. Estamos aquí, ustedes y yo, para levantar el planeta con naciones, brazos, corazón y cerebro. Dios los bendiga y hasta pronto, queridos hermanos.